Imagina casarte con el hombre que te prometió el cielo, solo para descubrir que su único plan era destruirte. Pero en la noche de bodas todo cambia, y quien debía caer termina arrodillado ante la verdad. Si esta historia te atrapó desde el primer segundo, no olvides suscribirte al canal. Ustedes son nuestra fuerza, nuestra inspiración, y la razón por la que seguimos contando historias que merecen ser escuchadas. El eco de los pasos resonaba en los pasillos de mármol de la mansión Salvatierra. Adrián observaba desde la ventana del despacho, con una copa de coñac en la mano y los ojos fríos como el invierno madrileño. Desde que era niño, había jurado vengarse. El suicidio de su padre, la ruina de su apellido, las miradas de lástima disfrazadas de cortesía, todo lo había marcado, y todo lo atribuía a una sola familia, los de la Vega. Ahora, años después, los roles habían cambiado. Él era el amo del imperio, ellos, sombras caídas. Y lo que restaba de aquella dinastía era Isabela, la hija menor, obligada a trabajar como sirvienta en una casa que ni siquiera era suya. La ironía era deliciosa. Adrián apretó los labios en una sonrisa torcida. La pieza clave estaba donde él quería. Solo faltaba un movimiento más para ejecutar la jugada final. Isabela limpiaba con esmero la biblioteca, sin saber que era observada. Su vestido modesto, su moño apretado y sus manos cubiertas de polvo contrastaban con su elegancia natural. Había algo en ella que ni la pobreza lograba apagar. Adrián, desde la puerta entreabierta, la estudiaba como un cazador paciente. En su mente, ella era solo un instrumento, pero había algo en esa mirada firme y a la vez vulnerable que lo inquietaba. Cuando se acercó y ofreció ayuda, ella se sobresaltó, pero sonrió con delicadeza. Esa sonrisa fue el inicio del juego. Adrián comenzó a cortejarla con gestos calculados, palabras dulces y promesas silenciosas de una vida mejor. Isabela, ingenua, creyó estar viviendo un cuento de hadas. Para ella, Adrián era un ángel inesperado en medio de su desgracia. Para él, ella era la puerta de entrada para la destrucción final de los de la Vega. La propuesta llegó en una tarde de lluvia. Adrián se arrodilló con un anillo de diamantes y una mirada que fingía ternura. Isabela tembló, no por el frío, sino por la emoción. Nunca imaginó que un hombre como él pudiera verla más allá de su condición. Aceptó con lágrimas en los ojos y una esperanza nueva en el pecho. Las semanas siguientes fueron un torbellino de preparativos, vestidos prestados y suspiros discretos. La boda fue íntima pero elegante, y nadie sospechó las verdaderas intenciones del novio. Aquella noche, mientras los invitados se retiraban y la música se desvanecía en los pasillos, Adrián cerró la puerta de la suite nupcial con una sonrisa cruel. El momento de la revelación había llegado, o eso creía él, porque Isabela también tenía una verdad para revelar, y no permitiría que esa noche fuera su final. Isabela se sentó en la orilla de la cama, aún con el vestido blanco, las manos entrelazadas sobre el regazo y la mirada serena. Adrián cerró la puerta con firmeza y cruzó la habitación en pasos lentos, como si estuviera frente a una presa que ya no podía escapar. «¿Sabes, Isabela? Ha llegado el momento de contarte la verdad», murmuró, saboreando cada palabra. Ella levantó los ojos, pero no dijo nada. Él comenzó a relatar su versión de los hechos, cómo conocía a su familia, cómo los de la Vega habían arruinado a los Salvatierra. Isabela escuchaba en silencio, inmóvil. Entonces, cuando él se detuvo esperando una reacción, ella simplemente respiró hondo, abrió el cajón de la mesilla y le entregó una pequeña caja de madera y una carta. «Antes de que me odies más, lee esto», dijo con voz firme. Adrián, confundido, tomó los objetos. Aquello no estaba en sus planes. Las manos de Adrián temblaban apenas al desplegar la carta. Reconoció de inmediato la caligrafía. Era de su madre. Su expresión cambió del triunfo al desconcierto conforme leía cada línea.
La carta revelaba que su padre había sido víctima de una traición, sí, pero no por parte de los de la Vega. Quien lo había arruinado fue su propio hermano, Sebastián Salvatierra, quien se alió con competidores extranjeros para tomar el control del imperio familiar. Todo había sido orquestado desde dentro. Adrián tragó en seco. Su mundo, su motivación, su razón de existir, estaban fundados en una mentira. Al abrir la caja, encontró documentos, actas, movimientos bancarios, registros firmados que confirmaban la historia. Isabela lo miraba en silencio, sabiendo que ese era el golpe más certero. No hubo gritos ni lágrimas, solo la crudeza de una verdad enterrada demasiado tiempo. ¿Cómo obtuviste esto?, balbuceó Adrián, sin poder mirarla a los ojos. Isabela se levantó lentamente, se quitó el velo y soltó su cabello, dejando atrás la imagen de doncella indefensa. «Porque no soy quien tú crees», respondió. Caminó hacia la ventana y con la ciudad a sus pies continuó. «Mi madre fue obligada a ocultar nuestra herencia para protegernos de las amenazas que tu tío envió tras la caída de mi familia. Durante años vivimos en silencio, escondidas, hasta que ella murió. Luego yo misma comencé a buscar respuestas. Lo que encontré me llevó hasta ti». Adrián apoyó las manos sobre el escritorio, intentando asimilarlo todo. La mujer que había querido destruir era la única que le mostraba la verdad. Y lo peor era que ya no sabía si su odio era más fuerte que el remordimiento. Esa noche, en lugar de consumar su venganza, se enfrentó a su propio abismo. La mañana siguiente, amaneció con un silencio extraño. Adrián no había dormido. Sentado en un rincón del dormitorio, con los papeles aún en las manos, repasaba mentalmente cada conversación, cada mirada, cada gesto de Isabela durante las últimas semanas. ¿Cómo no lo había visto? Su obsesión con la venganza lo había cegado tanto que no percibió que ella llevaba su propia armadura, sus propias heridas. Isabela, por su parte, se había encerrado en el vestidor. Cuando salió, vestía de forma sencilla, con el cabello recogido y una determinación distinta en los ojos. No pidió disculpas ni explicó nada más. Caminó hacia la puerta como si estuviera lista para irse. Adrián la detuvo con una sola palabra. «Espera». Y por primera vez su voz no sonó dura ni fría. Sonó vacía, como alguien que ya no sabe dónde está parado. Sabella se detuvo, pero no se volvió. «¿Qué más quieres, Adrián? Ya tienes la verdad. ¿O también quieres arrastrarme con tus ruinas?» El silencio fue como un eco entre ellos. Adrián luchaba contra un torbellino de sentimientos que desconocía. Pasó años dominando el mundo con mano firme, construyendo muros a su alrededor, pero nada lo había preparado para lo que sentía ahora. «No lo entiendes. He pasado toda mi vida odiándote, no a ti, Isabela, sino a la idea de ti. Y ahora todo eso se desmorona». Ella se giró despacio, los ojos húmedos pero firmes. «¿Y crees que mi vida ha sido fácil? ¿Que trabajar como criada, callar ante humillaciones? ¿Esconder mi nombre fue sencillo? Yo también cargué mi propio infierno, pero elegí no devolver odio al mundo. Elegí sobrevivir sin convertirme en lo que me hirió». Las palabras de Isabela lo atravesaron como cuchillas. Por primera vez en años, Adrián no tuvo una respuesta preparada, un argumento afilado, una salida elegante. Se sintió desnudo, expuesto. «No sé cómo reparar esto», confesó, su voz apenas un susurro. Isabela respiró hondo, lo miró por un instante y dijo: «A veces, lo único que se puede hacer es no seguir destruyendo». Luego, salió sin mirar atrás. Adrián quedó solo, con la carta de su madre en una mano y la puerta cerrándose lentamente en la otra. En ese instante, supo que había perdido algo más que una partida de ajedrez emocional. Había perdido a la única persona que le había mostrado que la verdad no siempre duele, a veces libera.
Pero, ¿estaba dispuesto a dejarla ir para siempre? ¿O finalmente entendería que el amor, como la venganza, también puede transformar? Pasaron días sin que Adrián pudiera concentrarse. El despacho, antes su santuario de control y estrategia, ahora le parecía una celda. Releía los documentos una y otra vez, intentando encontrar un error, algo que invalidara la historia que Isabela le había mostrado, pero no lo había. Sebastián Salvatierra, su propio tío, había tejido durante años la telaraña que destruyó a su familia. Adrián se sentía un tonto útil, un peón alimentado por el rencor. Cada noche soñaba con Isabela, su mirada firme, sus manos temblando al entregarle la caja, la forma en que se alejó sin pedir nada. Eso lo consumía. Y en medio del orgullo herido, nació algo inesperado. El deseo de reparar, no como empresario, no como hombre poderoso, sino como alguien que, por primera vez, quería ser honesto. Mientras tanto, Isabela había regresado al pequeño apartamento donde vivía antes de la boda. Lo que había hecho requería más valentía de la que imaginaba. Había amado a Adrián de verdad, aún sin entenderlo por completo. Había deseado que su amor fuera real, no una herramienta de venganza. Pero la verdad la obligó a enfrentar su dolor y a liberarse. Retomó su vida con dignidad, buscando empleo bajo su verdadero nombre, Isabela de la Vega. Y con el tiempo empezó a recibir llamadas, ofertas, puertas que antes estaban cerradas. Su apellido aún tenía peso, pero ahora ella decidía cómo usarlo. No esperó que Adrián viniera tras ella. No lo necesitaba. Pero a veces, al mirar por la ventana, se preguntaba si él tendría el valor de hacer lo que nunca había hecho. Rendirse, no por debilidad, sino por amor. Una tarde, semanas después, Isabela recibió una invitación manuscrita, sin remitente, solo una dirección y una hora. El papel llevaba el sello antiguo de los Salvatierra. Dudó, pero su instinto la impulsó a ir. Al llegar, encontró la vieja hacienda familiar transformada, jardines cuidados, puertas abiertas y en el centro del gran salón, Adrián. No usaba traje, no había escoltas, solo él, con los ojos sinceros por primera vez. Este lugar fue construido sobre mentiras. Hoy quiero empezar algo nuevo, contigo, si me lo permites. Isabela no respondió de inmediato. Caminó hasta él, lo observó en silencio. No necesito promesas, Adrián, solo verdad. Él asintió, y en ese instante no hubo venganza ni ruinas, solo dos almas desnudas, dispuestas a construir algo donde antes solo hubo cenizas. Las semanas siguientes fueron un ejercicio de reconstrucción, no solo para Adrián e Isabela, sino también para todo lo que los rodeaba. Él decidió apartarse de los negocios por un tiempo, delegando funciones y vendiendo parte de sus acciones. El poder ya no lo motivaba como antes. Pasaba los días reformando la vieja hacienda, pieza por pieza, como si con cada martillazo pudiera reparar también sus errores. Isabela, por su parte, empezó a colaborar con fundaciones que ayudaban a mujeres sin recursos, usando parte de su herencia para abrir espacios seguros. Aunque vivían juntos, no dormían en la misma habitación. Ambos sabían que la confianza no se impone, se construye. Y, incluso en el silencio compartido, había ternura. Una taza de té dejada en la puerta, un libro con un marcador nuevo, una nota sobre la mesa. Pequeños gestos que decían más que 1000 promesas. Una tarde, Isabela encontró a Adrián en el jardín cubierto de tierra, sonriendo mientras plantaba lavandas. «Nunca imaginé verte así», dijo ella, apoyándose en el marco de la puerta. «Yo tampoco», respondió él sin levantar la vista. «Pero hay algo en este caos que me está devolviendo el aire». Isabela se acercó y se agachó a su lado, tocando la tierra con sus propias manos. «Quizá porque, por primera vez, no estás escondiéndote detrás de nada». Adrián la miró, con los ojos más limpios que ella recordaba. «Contigo. No tengo por qué esconderme».
Fue la primera vez que se besaron sin máscaras, sin juegos, sin peso del pasado. No hubo música, ni guiones, solo dos personas reencontrándose en medio de su verdad. Y en ese beso, algo finalmente floreció. No el amor romántico idealizado, sino el amor real, imperfecto y posible. Poco a poco, los antiguos aliados de Adrián comenzaron a murmurar. ¿Cómo podía un hombre como él alejarse del poder por una mujer? ¿Qué tenía esa exdoncella para hacerle perder el juicio? Pero él ya no necesitaba justificar nada. Por primera vez en su vida, no vivía para vengarse, ni para demostrar que era el más fuerte. Vivía para construir, para sentir, para elegir, y eligió a Isabela. Ella, por su parte, no permitió que su identidad definiera su destino. Había sido criada, sí. Había sido engañada, usada. Pero también había renacido. Y en ese renacimiento, Adrián no era su salvador. Era su compañero. El hombre que se había perdido en su propio odio y que ahora aprendía a amar desde el perdón. Porque cuando el rencor se disuelve, lo único que queda es lo verdadero. La noticia de que Adrián Salvatierra se había retirado temporalmente del mundo empresarial no tardó en llegar a los medios. Algunos lo llamaron loco, otros dijeron que estaba enfermo. Nadie imaginaba que el hombre impenetrable, temido por sus decisiones despiadadas, estaba en realidad redescubriéndose. En la hacienda los días transcurrían con calma. Isabela restauraba los cuadros antiguos de la familia de la Vega y organizaba una biblioteca comunitaria en el pueblo cercano. Adrián ayudaba con las construcciones y, en secreto, escribía cartas para los huérfanos de un albergue que financiaba anónimamente. Aún no llamaban a eso vida en pareja, pero estaban más unidos que muchos matrimonios. Y cuando se miraban por las noches, después de un día de trabajo simple, ambos sabían, estaban en el camino correcto, aunque aún no supieran a dónde los llevaría. Una noche, mientras revisaban unos documentos de la antigua contabilidad de los Salvatierra, Isabela encontró una carpeta marcada como Confidencial, Sebastián. Dentro, descubrieron pruebas de que el tío de Adrián había desviado millones hacia cuentas en paraísos fiscales y planeaba transferir propiedades a nombres falsos antes de desaparecer. La rabia ardió en los ojos de Adrián, pero esta vez no explotó. «No vale la pena», dijo Isabela suavemente. «No dejemos que él te robe más de lo que ya te quitó». Adrián respiró hondo, apretó los puños, pero asintió. Decidió entregar los documentos a las autoridades, no como venganza, sino como justicia. Era la primera vez que rompía un ciclo que antes lo definía. Era el comienzo de una nueva estirpe Salvatierra, una que no se alimentaba del odio. Días después, el fiscal general emitió una orden de captura internacional contra Sebastián Salvatierra. El escándalo llenó los noticiarios, pero Adrián se mantuvo en silencio. No ofreció declaraciones, no buscó cámaras. Su mayor logro ya no era derrotar a un enemigo, sino reconciliarse consigo mismo. Isabela lo miraba con orgullo, admirando no solo su transformación, sino su coraje para mantenerse firme sin aplausos. Una tarde, mientras compartían café bajo el limonero del jardín, Adrián tomó su mano. «Quiero empezar de nuevo contigo, pero esta vez, con verdad desde el principio». Isabela sonrió, inclinando la cabeza. «Entonces empieza por preguntarme si quiero casarme contigo de verdad». Él rió, emocionado, y por primera vez en su vida volvió a arrodillarse. Pero ahora, sin máscaras. Y en ese gesto simple, comenzó algo nuevo. No un plan, no una estrategia, sino una elección. Amar, simplemente amar. La nueva boda fue distinta. No hubo trajes lujosos, ni listas de invitados interminables, ni fotógrafos estratégicos. Fue en el jardín trasero de la hacienda, rodeados de lavandas, limoneros y las pocas personas que realmente importaban. Isabela llevaba un vestido sencillo de lino, con el cabello suelto y una flor sujetando un mechón.
Adrián vestía camisa blanca y pantalones claros, sin corbata, sin armaduras. Intercambiaron votos frente a frente, mirándose a los ojos, sin sacerdotes, sin protocolo. Solo palabras sinceras dichas desde el alma. Te elijo no por lo que fuiste, sino por lo que decidiste ser después. Y cuando se besaron, no fue el inicio de un cuento de hadas. Fue el reinicio de dos almas cansadas que finalmente decidieron dejar de huir, una de la otra, y de sí mismas. Después de la ceremonia, se quedaron solos bajo las luces cálidas colgadas entre los árboles. Isabela apoyó la cabeza en el hombro de Adrián y él la rodeó con su brazo, como si quisiera protegerla del mundo. ¿Crees que nos olvidarán?, preguntó ella en voz baja. No lo sé, respondió él, pero tampoco me importa. Lo que tenemos ya no depende de los ojos ajenos. Había aprendido que el poder real no está en dominar imperios, sino en elegir a alguien cada día, incluso cuando el pasado pesa, incluso cuando el miedo golpea la puerta. Isabela, por su parte, había dejado de vivir con culpa o vergüenza. Ya no era la doncella ni la heredera caída. Era una mujer que había elegido amar sin condiciones, incluso después de haber sido usada. Y eso, para ella, era el mayor signo de libertad. Con el paso de los meses, la hacienda se transformó en un espacio abierto a la comunidad. Allí se realizaban talleres, encuentros literarios, huertos compartidos. Lo que antes fue símbolo de orgullo y distancia, ahora era sinónimo de refugio y renacimiento. Adrián e Isabela trabajaban codo a codo, sin títulos, sin etiquetas. A veces ella reía al verlo cubierto de pintura o intentando hacer pan. Otras veces, él la observaba mientras leía a niños del pueblo. Se habían reencontrado no solo como pareja, sino como propósito. Y aunque cargaban cicatrices, sabían que habían vencido algo mayor que enemigos externos. Se habían vencido a sí mismos. Y en ese triunfo silencioso, construían un amor que no necesitaba ser probado, solo vivido. El equilibrio que habían construido no era perfecto, pero era real. Como todo lo auténtico, tenía días buenos y otros nublados. Adrián aún enfrentaba fantasmas. A veces se aferraba demasiado al control, otras se encerraba en silencios densos. Isabela, con su sensibilidad aguda, aprendía a no presionar, sino a esperar. Habían acordado vivir con transparencia, lo que también implicaba enfrentar las sombras del otro. Una noche, durante una fuerte tormenta, Adrián despertó agitado, atrapado en recuerdos de su infancia y de su padre. Isabela lo encontró en el pasillo, descalzo, con los ojos perdidos. No preguntó nada, solo lo abrazó en silencio. Y fue en ese abrazo donde él entendió. Allí estaba su hogar. No en la mansión ni en las conquistas, sino en los brazos de quien conocía sus grietas y aún así lo elegía. Isabela, por su parte, comenzó a recibir invitaciones para conferencias y eventos. Su historia, una mezcla de caída y renacimiento, inspiraba a muchos. Al principio dudó en aceptar. No quería exponerse ni ser vista como símbolo de superación forzada, pero Adrián la animó. «Tu voz tiene poder. ¡No la escondas!». En cada charla, hablaba no solo de la herencia que había recuperado, sino de la dignidad que nunca perdió. Narraba cómo fue usada como instrumento de venganza, pero también cómo eligió romper ese ciclo con compasión y firmeza. En cada palabra se reconstruía. Y con el tiempo, dejó de ser la mujer que perdonó al hombre que intentó destruirla para ser reconocida por lo que realmente era. Isabela de la Vega, fuerza tranquila, faro en medio de la tormenta. Una tarde, al regresar de uno de esos eventos, encontró a Adrián esperándola con una caja pequeña en las manos. «Hoy descubrí algo en el desván», dijo él, nervioso. Dentro había un portarretrato antiguo, con una foto desgastada por el tiempo. Isabela lo observó con curiosidad. «Es de mis padres, y del tuyo. Eran amigos, Isabela.
Antes de todo lo que pasó, antes de las traiciones, antes del odio, ella acarició el borde de la imagen, conmovida. Quizás este era el destino que debía cumplirse. No la destrucción entre nuestras familias, sino la reconciliación. Adrián asintió. Y nosotros somos el puente. En ese instante, comprendieron que su historia no era solo suya. Era parte de algo mayor, de una herida antigua, que juntos, sin saberlo, estaban empezando a sanar. Los meses siguientes trajeron consigo un rumor inesperado. Sebastián Salvatierra había sido capturado en Lisboa, intentando huir bajo una identidad falsa. La noticia sacudió los círculos empresariales de Europa y sacó a la luz años de corrupción y traición. Adrián fue citado a declarar y decidió no esconderse. Se sentó ante los jueces y contó todo, incluso su antigua sed de venganza y los planes que había trazado contra Isabela. Fue un acto de coraje, pero también de liberación. Cuando salió de la audiencia, Isabela lo esperaba en la escalinata del tribunal. ¿Y ahora?, preguntó él con voz baja, como un niño frente a la incertidumbre. Ahora empiezas de verdad, respondió ella tomando su mano. La prensa los rodeaba, pero ninguno soltó al otro. Ya no quedaba nada que ocultar, y eso, para ambos, era la mayor victoria. Con la caída de Sebastián, muchos aliados de su red empresarial quedaron expuestos. Adrián, ahora visto como denunciante y redimido, recibió múltiples ofertas para regresar con fuerza al mercado, pero las rechazó todas. No quiero volver a un mundo que premia la ambición sin alma. En cambio, fundó una institución con Isabela, un centro de formación ética para jóvenes emprendedores, donde se enseñaba tanto estrategia como humanidad. Isabela, mientras tanto, publicó un libro con su historia, no para exhibirse, sino para dejar un registro para otras mujeres como ella, aquellas que fueron silenciadas, manipuladas, pero nunca vencidas. Su relato dejó de ser solamente suyo. Se convirtió en un ejemplo de transformación, un recordatorio de que no toda tragedia termina en ruina, algunas florecen. Una noche cualquiera, sentados en el tejado de la hacienda, Adrián e Isabela contemplaban el cielo. ¿Te das cuenta de lo lejos que estamos de quienes fuimos?, murmuró ella. Él sonrió con melancolía. Y aún así, me enamoré de ti incluso cuando eras mi enemiga. Isabela lo miró de lado. Porque nunca fui tu enemiga, Adrián. Tú lo fuiste de ti mismo. Las estrellas brillaban sobre ellos, y el viento cálido de primavera acariciaba sus rostros. En ese silencio, comprendieron que la historia aún no terminaba, que seguirían cayendo, dudando, reconstruyéndose, pero ya no estarían solos, porque en medio de una mentira nació una verdad tan fuerte que sobrevivió a todo, al odio, a la traición, al pasado. Una verdad que los unía más allá de cualquier promesa, la decisión diaria de elegirse. El primer aniversario de su boda real llegó sin alardes ni celebraciones ostentosas. Decidieron pasarlo solos, en una pequeña cabaña frente al mar, lejos de todo. Isabela preparó una cena sencilla con ingredientes frescos del mercado local, mientras Adrián encendía una fogata y ponía música suave de fondo. No había lujo, pero sí paz. Durante la cena, entre risas y recuerdos, él la miró con una ternura inesperada. Tú me salvaste, Isabela, y ni siquiera lo intentabas. Ella sonrió, acariciando el borde de su copa. Porque necesitabas encontrarte tú solo. Yo solo estuve cerca. La conversación fluyó como el viento sobre las olas. Ya no había máscaras. Solo dos almas que habían sobrevivido al naufragio del pasado y ahora flotaban juntas en aguas tranquilas. Después de la cena, caminaron por la orilla, descalzos, dejando que la marea les acariciara los pies. ¿Volverías atrás si pudieras?, preguntó Isabela, mirando el horizonte. Adrián la tomó por la cintura y negó lentamente. Volvería a cometer cada error, si eso significara terminar aquí, contigo. Ella cerró los ojos,
dejando que la brisa la envolviera. Entonces, que no se nos olvide nunca lo que costó llegar hasta aquí. Sus pasos quedaban marcados en la arena mojada, símbolo de todo lo que habían recorrido. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, sabían que lo único que realmente importaba era esa decisión silenciosa de seguir caminando lado a lado, pese a las tormentas, pese a las cicatrices. Al regresar a casa, encontraron en la puerta una caja sin remitente. Dentro, una carta escrita con pluma negra y una foto antigua. Adrián, su padre y un joven Sebastián. La carta contenía una confesión póstuma de un socio lejano, testigo de todo lo que había ocurrido décadas atrás. Confirmaba cada detalle de la traición, pero también revelaba algo inesperado. El padre de Isabela había intentado salvar al de Adrián, pero fue silenciado. La verdad, finalmente completa, trajo lágrimas a los ojos de ambos. Él intentó salvarlo, susurró Adrián conmovido. Isabela lo abrazó con fuerza. Y ahora están en paz, y nosotros seguimos por ellos. Era el fin de un ciclo, y el comienzo de otro, uno donde la verdad, aunque tardía, finalmente encontraba su lugar. Los días que siguieron a la revelación trajeron consigo una calma profunda, como si una tormenta interna se hubiese apaciguado. Adrián pasaba horas en el despacho, no para hacer negocios, sino para escribir. Llenaba páginas con memorias, reflexiones, incluso cartas dirigidas a su padre. Isabela, al encontrarlo una noche rodeado de papeles, no dijo nada. Solo se sentó a su lado y le tomó la mano. Era la primera vez que él revisitaba sus heridas sin convertirlas en armas. Era como si el peso de décadas hubiera comenzado por fin a disolverse. Mientras tanto, ella también escribía. Su segundo libro tomaba forma, esta vez sobre segundas oportunidades, sobre cómo el amor puede surgir donde menos se espera, no como un milagro, sino como una elección consciente. Y eso era lo que ambos hacían, día tras día, elegirse. La hacienda seguía viva, llena de risas infantiles, talleres de costura, huertos comunitarios y recitales de poesía. Cada rincón se había transformado en símbolo de algo nuevo. Isabela propuso convertir una de las salas en un refugio para mujeres víctimas de abuso. Adrián no solo aceptó, sino que se unió a la reforma con sus propias manos. Nunca pensé que algún día estaría construyendo una habitación para que una mujer pueda dormir en paz, dijo él. Pues eso es exactamente lo que estás haciendo, respondió Isabela. Allí, entre martillos, pintura y madera, redescubrieron la ligereza de convivir. Reían más, discutían menos, y cuando lo hacían, no había orgullo, había escucha, porque el amor que nace del dolor, cuando se riega con verdad, se vuelve invencible. Una tarde, al terminar la jornada, se sentaron juntos bajo el limonero que ellos mismos habían plantado un año atrás. Isabela recostó la cabeza en el hombro de Adrián y murmuró: «Creo que, después de todo, merecíamos esto». Él acarició su cabello y respondió con suavidad: «No sé si lo merecíamos, pero sí sé que lo elegimos. Cada día». En ese instante, un grupo de niños corrió por el jardín, riendo, ajenos a todo lo que ese lugar había sido. Y quizá ahí residía el verdadero milagro, en la capacidad de transformar un escenario de venganza en un hogar. Un lugar donde ya no importaban los apellidos, ni los errores, ni el pasado, solo el presente, solo ellos, solo el amor que contra todo pronóstico había sobrevivido. Un año después, la hacienda Salvatierra era irreconocible. Donde antes reinaban el silencio y la opulencia vacía, ahora había música, aprendizaje y vida. El centro comunitario se había convertido en un referente de la región, y personas de toda parte llegaban para aprender, colaborar y compartir historias. Isabela presentaba su segundo libro en una feria literaria local, rodeada de jóvenes que la admiraban no como heredera ni como esposa de un magnate, sino como una mujer que decidió comenzar de nuevo.
Adrián, al fondo, la observaba con ese orgullo callado que solo él sabía sostener. Ya no necesitaba demostrarle nada al mundo. Había ganado la batalla más difícil, la que libró contra sí mismo. Y en la sonrisa de Isabela, veía reflejado todo lo que había construido sin destruir a nadie. Esa noche organizaron una cena bajo las estrellas para celebrar el nuevo ciclo. No hubo discursos largos ni ostentación. Solo velas, risas y miradas brillantes alrededor de una mesa llena de historias. Isabela, al levantarse para agradecer, dijo pocas palabras. No estamos aquí por suerte. Estamos aquí porque decidimos perdonar, construir y seguir. Adrián le tomó la mano y besó sus dedos. Y porque aprendimos que el amor no nace de cuentos perfectos, sino de la voluntad de permanecer cuando todo parece roto. Las personas aplaudieron conmovidas, no por formalidad, sino porque sabían que estaban frente a dos almas que atravesaron el infierno y aún así, eligieron la luz. Esa noche, bajo un cielo limpio y silencioso, se prometieron no un para siempre, sino un hoy, cada día. Con el paso de los años, la historia de Adrián e Isabela se convirtió en leyenda entre quienes los conocieron. No por el escándalo inicial ni por la caída de un imperio, sino por la forma en que eligieron amarse. Cuando el dolor golpeó, no huyeron. Cuando la verdad se reveló, no la negaron. Y cuando el amor apareció, incluso en medio de las ruinas, lo acogieron. En una de las paredes de la antigua biblioteca de la hacienda, hay una frase tallada en madera. Aquí, donde comenzó una venganza, nació una nueva esperanza. Y cada vez que alguien lee esa frase, sonríe sin saber por qué. Tal vez porque intuye que el verdadero final feliz no es donde todo sale bien, sino donde, aunque todo haya salido mal, dos personas todavía eligen quedarse juntas. Siempre. A veces, la vida nos pone en caminos de oscuridad solo para mostrarnos cuánta luz somos capaces de generar. Esta fue la historia de Adrián e Isabela, una historia de heridas, de engaños, pero también de redención, de verdad, y de amor elegido cada día. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin dejar tu like, compartir este video y, sobre todo, suscribirte al canal, porque tú, que estás del otro lado, eres nuestra fuerza, nuestra inspiración y la razón por la que seguimos contando historias que merecen ser escuchadas. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima.